Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en nombre de Liesa y de Uniquenia. Es un gusto darle la bienvenida a este webinar sobre amenazas, vulnerabilidades y riesgos en ciberseguridad. Mi nombre es Néstor Altuve, soy el coordinador académico de este programa de ciberseguridad para managers que inicia el día 28 de febrero. Y como es costumbre, dentro del marco del programa, pues siempre damos contenido pues bastante útil, muy relacionado con lo que compartimos en el programa. Y si bien la semana pasada estuvimos hablando un poco de esa visión y de perspectivas de ciberseguridad para el año 2022, pues ahora vamos a entrar un poco pues, en este tema de análisis de amenaza y de riesgo y de vulnerabilidades en todo este tema, pues. Y nos acompaña hoy Luis Carlos San Martín, ya lo voy a presentar con más detalle. Fíjense que lo que les estoy comentando, este programa, pues este webinar está dentro de los eventos que de alguna manera entregando contenido hacemos para, digamos, buscar y sensibilizar, pues en un tema. Hoy estaba leyendo casualmente que nada más en Latinoamérica han aumentado un 600% los ataques en temas de ciberseguridad. Y fíjense que a pesar de que el programa se llama Ciberseguridad para Managers, eh, pues el alcance es, digamos, cualquier persona senior en la organización, pues directivos, gerentes, managers, jefes, para comprender, evaluar y ser proactivo en la gestión de la ciberseguridad de la empresa. Ya en los cortes anteriores, es el cuarto, quinto corte, hemos tenido pues gente con importante nivel, no necesariamente managers como tal, sino aquí pues con mucha importancia decisoria o que manejen equipos alrededor de temas de ciberseguridad en la empresa. El programa tiene 8 semanas, 100% online, ¿ok? Y bueno, allí tienen los datos. Igual más adelante les compartiré el link para que puedan obtener mucho más detalle e inclusive descargar el, el folleto. Entonces, fíjense, las 8 semanas está compuesta por igual número de módulos. Eh, Vamos a hablar en el módulo 1 quizás más de alineación, ciberseguridad, pues más de alineación, entender algunos conceptos básicos, sobre todo entender que la ciberseguridad es un riesgo de negocio. Y en el módulo 3 y en el módulo 4, pues el ponente de hoy, Luis Carlos San Martín, nos acompaña con el tema de análisis de amenazas, lo que vamos a hablar un poco hoy, y tecnologías y sistemas. El módulo 4, sistemas para mejorar la defensa, ¿no? El módulo 5 abordaremos temas de criptografía, módulo 6 gestión de seguridad, y ya en el módulo 7 8 entonces sí entendemos, sí vamos entrando un poco. Fíjense que vamos desde lo más de alineación conceptual, vamos entrando en un tema más de poder conversar en la organización y entender el tema de la ciberseguridad, y después entonces la responsabilidad de todos aquellos que tienen algún rol decisorio, no necesariamente managers, por supuesto, managers más jefes, más todo lo que tenga que ver, y el tema de cómo construir la cultura de ciberseguridad en la empresa. Entonces, bueno, ahorita igual, pues allí tienen el link, igual se los comparto en un momento cuando inicie Luis Carlos, el tema para poder tener información adicional acerca del programa, que recuerdo inicia el día 28. Entonces, bueno, nos acompaña hoy, pues agradecido con Luis Carlos San Martín, que como como les comenté, es profesor del módulo 3 y el módulo 4, incluyendo el tema que vamos a ver hoy, pues es líder en ciberseguridad. Además trabaja para una empresa aliada de Uniquenia en temas de ciberseguridad. Y bueno, ya veremos y él nos profundizará un poco en lo que ha sido su experiencia y sus conocimientos alrededor del tema que estamos viendo. Bueno, dando este marco, pues Luis Carlos, bueno, nuevamente agradecido por tu presencia la tarde de hoy.
Y bueno, te dejo adelante y tú manejas el esquema. Igual yo te estaré acompañando si tienes alguna asistencia. Igual pues tú defines el esquema que quieras seguir alrededor de este webinar. ¿Ok? Muchísimas gracias y adelante. Perfecto, Néstor. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Permítanme aquí, yo les voy a compartir una presentación y ya iniciamos. Un segundo. Aquí ya está la presentación. Básicamente, lo que queremos aprovechar para hacer, un momento, creo que no la están viendo. Ahora sí. Ahora sí, adelante. Listo. Básicamente, como lo mencionabas, Néstor, lo que queremos hacer en esta oportunidad es darles un poco de contexto acerca de la temática de análisis de amenazas y vulnerabilidades de riesgos que vemos precisamente en uno de los módulos del entrenamiento. Entonces, básicamente, como ustedes saben, el programa de ciberseguridad para managers lo que pretende es que se tengan esos conocimientos y habilidades requeridos para toma de decisiones en temas de ciberseguridad. La ciberseguridad siempre va a estar enfocada o va a estar encaminada a una estrategia, es decir, la ciberseguridad a partir de las relaciones que tiene con la seguridad de la información y sus diferentes dominios, eh, lo que tal vez lo hace más la hace diferenciar de esos dominios es el tema de la estrategia. Es decir, que no se trate ya no solo de tener unos controles de seguridad y unas herramientas de seguridad para hacer frente a ciertos ataques, sino que ya además de eso tengamos una estrategia o nuestras entidades tengan una estrategia para poder hacer frente a ese tipo de amenazas. Como lo mencionaba Néstor, pues llevo más o menos casi unos 15 años de experiencia en temas de seguridad y ciberseguridad. Actualmente soy asesor para un estándar que se llama el PCI-DSS a través de una cosa que se llama GenSecTech, en donde ofrecemos precisamente soluciones de ciberseguridad y demás. Y bueno, en el camino que se ha recorrido he pasado por diferentes organizaciones que tienen ese propósito. Siempre están enfocados en temas de seguridad, ciberseguridad y los servicios que se relacionan a partir de esas gestiones. Empecemos un poco por hablar un poquito del riesgo cibernético. Como ustedes saben, este módulo del cual vamos a hablar ahorita está enfocado en temas de amenazas y los riesgos precisamente que se corren a partir de eso, a partir de esos riesgos de ciberseguridad. Y la primera pregunta que nos haríamos es, ¿por qué es un desafío no convencional? ¿Por qué se ha visto como un desafío no convencional? Yo creo que hasta ahora estamos entrando en una dinámica en la que la palabra ciberseguridad ya está dejando de ser algo de películas o ya está dejando de ser algo ajeno a las organizaciones o algo que no nos va a pasar a nosotros. Entonces ya se está volviendo, digamos, una temática que abordan las organizaciones y las instituciones y sobre todo que hace parte de la estrategia de una organización. Entonces, ¿por qué es un desafío no convencional? Básicamente, pues es un riesgo, el ciberriesgo o el riesgo cibernético es un riesgo que se expande y cambia frecuentemente y rápidamente. Es decir, ¿a qué nos referimos con eso? Nosotros hoy en día podemos tener una normalidad en la organización, pero cualquier evento político, social, de salud, de ambiente, podría llegar a cambiar ese contexto rápidamente, en un corto tiempo. Y básicamente eso puede llegar a hacer que unos riesgos o ciberriesgos asociados a ese cambio, que de pronto la organización no los tenía contemplados, no los veía con una probabilidad de ocurrencia alta, se materialicen. Entonces, en ese orden de ideas, por eso decimos que el ciberriesgo o el riesgo cibernético se expande y cambia frecuentemente y rápidamente. Entonces, claro, eso puede pasar con infinidad de tipos de riesgos. Lo importante es que la organización tenga una estrategia para abordar y saber tratar esos riesgos de la misma manera rápida en que se puedan llegar presentando. Y si son los mismos riesgos que viene gestionando la organización a medida que van cambiando, pues esa misma estrategia le permite a la organización cambiar a partir de sus controles de seguridad y de sus objetivos de negocio, poder cambiar ese tipo de cosas en la organización. Es un riesgo sistémico donde una pequeña falla puede alcanzar todo el sistema.
recuerden que en todo lo que tiene que ver con vulnerabilidades asociadas a las amenazas, a los riesgos de seguridad, los atacantes lo que aprovechan es el eslabón más débil de la cadena, es la falla humana, es aquella tarea que dejamos de hacer, aquel aspecto de seguridad que no tuvimos en cuenta, siempre va a empezar por ahí, digamos, la materialización de una amenaza. Entonces, por eso hablamos de un riesgo sistémico, porque las amenazas o los riesgos cibernéticos parten de amenazas de atacantes, y los atacantes siempre organizan, levantan información, preparan un ataque, y no es algo, digamos, que se dé de una forma fortuita, ¿no? Sino que es algo sistemático. Es un riesgo de alta complejidad para entender sus impactos. Generalmente cuando nosotros nos vemos abocados a calificar un riesgo, a determinar su probabilidad de ocurrencia y el impacto, hay organizaciones que conocen muy bien su negocio y el impacto lo pueden, digamos, calificar rápidamente. Pero la probabilidad de ocurrencia se vuelve a veces algo subjetivo, y es básicamente por la escasez que hay en las organizaciones de profesionales de ciberseguridad, de personas que tengan el conocimiento, la experiencia y las habilidades para determinar esa probabilidad de ocurrencia, y que obviamente estas personas lo pueden aportar a la organización. ¿A partir de qué? A partir de, bueno, obviamente su conocimiento y su experiencia, pero también a partir de la participación constante y continua con las diferentes entidades que trabajan diferentes herramientas para estrategias de ciberseguridad, como es ENISA, o que publican diariamente marcos de referencia, guías, plantillas que permiten tomar decisiones, que permiten implementar configuraciones seguras a sistemas de información. Entonces, ese tipo de profesionales que se mantienen bueno, y obviamente algo muy importante es la participación de estos profesionales en los CECIR o en los grupos de incidentes de ciberseguridad que puedan estar a nivel de un sector, de una ciudad, de un país, para que asimismo haya una retroalimentación continua de lo que está sucediendo en el sector, de lo que está sucediendo en el país, en la ciudad, para poder anticipadamente reaccionar ante esos riesgos, ¿no? Y entenderlo, pues obviamente al determinar esa probabilidad de ocurrencia, entre más contexto tenga el profesional de ciberseguridad, va a poder dar una calificación más acertada acerca de la probabilidad de ocurrencia de un determinado ciberriesgo. Es un riesgo en el cual tiene poca experiencia a nivel ejecutivo, y es por lo que les comentaba al comienzo, porque esto hasta ahora está entrando a ser temática de las empresas. Hasta ahora las empresas están viendo la necesidad, y sobre todo, más que una necesidad, el aporte que puede llegar a tener una organización que tiene una estrategia de ciberseguridad definida. ¿Por qué hablamos de un aporte? Porque la estrategia de ciberseguridad se basa en el compartir información con otras entidades y también aprovechar la información que comparten otras entidades. Entonces, el nivel ideal para el cual una organización puede llegar a definir su estrategia va a depender mucho de la información que pueda recibir de esas otras entidades, y de ver sobre todo esas otras entidades cómo han hecho frente a diferentes amenazas de ciberseguridad, cómo se han recuperado, cómo se han puesto a salvo, y eso pues obviamente genera un aporte para la organización. Cuando uno habla de estrategias de ciberseguridad, lo primero que piensan el nivel ejecutivo es que estamos hablando de un nuevo SGCI, que estamos hablando de algo que va a venir para quedarse en la organización, y que eso obviamente va a demandar una inversión en recursos. Las estrategias de ciberseguridad se apoyan en lo que ya tiene la organización a través de un sistema de gestión de seguridad de la información, lo que ya tiene la organización a través de un análisis o su metodología de análisis de riesgo, y lo que hace es orientar esos esfuerzos a lo que puede calificarse como un riesgo cibernético. Es un riesgo cuyo efecto se evidencia en las interconexiones, interdependencias de los sistemas. Claro, el ciberriesgo, ¿dónde ocurre? En el ciberespacio. Y las organizaciones cada vez más, y por eso es que son más conscientes, cada vez más tienen interconexiones, tienen sistemas de información en la nube, consumen aplicaciones y servicios que están en el ciberespacio, sus productos, sus servicios son publicados en el ciberespacio. Las entidades pretenden aprovechar ese nuevo mercado. Ahora con el tema del metaverso se abren muchísimos
millones de oportunidades de comercialización. Entonces, en ese orden de ideas, las organizaciones pues tienen que enfocar los riesgos, que esas interconexiones y esas interdependencias, por ejemplo, cuando yo tengo mi infraestructura en la nube y empiezo a depender de esa seguridad que me ofrece ese proveedor, pues entre más consciente sea de eso, va a poder tomar mejores decisiones en cuanto al ciberriesgo. Es un riesgo donde las personas y los procesos son parte fundamental. En ciberseguridad siempre hablamos de las personas, de la información personal y de la información organizacional como los activos de información del ciberespacio. Y cuando hablamos de personas y organizaciones, hablamos de los empleados y los consumidores, porque la ciberseguridad no solo va para el tema corporativo, sino también la seguridad tiene que estar relacionada directamente, la ciberseguridad está relacionada directamente con el tema de privacidad y derechos y libertades civiles. Entonces, en ese orden de ideas, la información de nuestros clientes, que es un poco lo que vemos hoy en día cuando vemos enfrentados ya a juicios a Facebook, a Google y a todas estas organizaciones que manejan un volumen casi único de información personal de todos los usuarios de sus productos, redes sociales y demás. Eso genera una responsabilidad en las organizaciones y eso genera que las organizaciones tengan que también tener en cuenta ese tipo de riesgos, ¿no? Y es un riesgo cuya mitigación implica abarcar distintas tecnologías y proveedores. Cuando hablamos de tecnologías y proveedores, hablamos de tecnologías y proveedores tanto, bueno, de pronto suena redundante, pero tanto tecnológicos como no tecnológicos, porque no hay que olvidarnos que hay una temática en ciberseguridad que es la cadena de suministro y hay una gestión de riesgos de la cadena de suministro en donde se tienen que contemplar los riesgos no solo del tema tecnológico, sino de aquella parte del servicio en el cual tenemos involucrados como empresas de mensajería para el tema de entrega del servicio, o por ejemplo cuando son plataformas de aplicaciones pero se utilizan para tema de transporte, entonces va a haber una parte que no es tecnológica como por ejemplo un Uber necesita y gran parte del porcentaje de su negocio se basa en esa parte no tecnológica. Entonces, sí, se apoya en la plataforma tecnológica, pero en realidad el servicio está más concentrado en algo que no está asociado a una plataforma tecnológica, que es el tema de los automóviles que prestan el servicio. Entonces, en ese orden de ideas, siempre va a abarcar distintas tecnologías, distintos proveedores y es algo que debe tener en cuenta el negocio. Entonces, fíjense cómo la ciberseguridad ya deja un poco esa percepción que se tiene que cuando hablamos de seguridad de la información es solo tecnología, es solo archivos, es solo información y ya ciberseguridad abarca incluso esa parte de estrategia de negocio y los servicios y las interdependencias. ¿Cuáles son las pesadillas que generalmente se tienen a nivel ejecutivo en lo que tiene que ver con ciberseguridad? Pues el primer desafío que tiene una organización es saber si tiene un inventario de donde, o sabe exactamente dónde está la data sensible de su organización. Y hay organizaciones que pueden decir, sí, tenemos un inventario, claro, pero es que hoy en día, con el nivel de procesamiento, transmisión y almacenamiento que se da de la información, ese inventario se desactualiza en 2 minutos. Entonces se hace más difícil para las organizaciones de verdad tener una certeza en dónde se encuentran los datos sensibles de la organización, porque a través de un acceso o un privilegio que yo le haya concedido a algún usuario de la organización, puede estar copiando esa data, puede estar enviando esa data en el mismo momento que consideramos que tenemos todo bajo control y que sabemos dónde están los activos de información. Entonces, eso es lo primero. Lo primero es poder controlar, identificar y controlar dónde se encuentra esa data sensible y realmente quién tiene acceso a ese tipo de información y quién lo podría compartir, quién no puede compartir y demás. Bajo nivel de inversión en seguridad de TI, pues la realidad es esa, la realidad es que las organizaciones tienen que tomar decisiones al respecto y es, si van a asumir riesgos, tienen que hacer una inversión de TI para poder asumir esos riesgos, para llevar esos riesgos a un nivel aceptable y poder gestionarlos permanentemente. Y tiene que ser consciente la organización que esos riesgos van cambiando. Asimismo, pues van cambiando las decisiones de inversión y sobre todo, cuando una organización toma decisiones sobre sus medidas de seguridad, tienen que ser medidas de seguridad sostenibles. Entonces las organizaciones también tienen que tomar decisiones acerca de qué riesgos asumir y cuáles no, y los que vayan a asumir,
a través de esa gestión de ciberseguridad, de seguridad y a través de esa estrategia, pues que sean sostenibles para la organización. A veces, dentro de las opciones que tenemos en la gestión de riesgos, hay cuatro tipos de decisión que es mitigar el riesgo, tercerizar el riesgo, evitar el riesgo o simplemente aceptar. Entonces, a veces es mucho más conveniente para la estrategia evitar un riesgo que terminar, una de dos, intentándolo mitigar a un alto costo o aceptándolo y asumiendo un riesgo altísimo, casi que en cualquier momento puede echar al traste todo el negocio. Mayor sofisticación de los ataques informáticos. Claro, la tecnología y la evolución de la tecnología y la posibilidad que cada vez abren más el portafolio de herramientas de comunicación y de interconexión que hay en el mundo, hace que los atacantes tengan nuevas alternativas de fraguar sus ataques informáticos. Lo que debe hacer una organización es ser consciente de a qué tipo de tecnologías está abierto, cuáles ya está listo para abrirse, cuáles todavía no. Y cuando asuma y quiera sacar provecho de esas tecnologías, por ejemplo, cuando una organización dice, definitivamente necesitamos una cuenta de Instagram porque por ahí podemos vender, porque por ahí podemos fortalecer la imagen, porque listo, saber qué asumir o que entrar en ese mundo de esa red social, se empiezan a correr riesgos sobre la imagen en caso de que alguien llegara a robar esa cuenta institucional y ese tipo de cosas, pero al menos ser consciente de que esas nuevas tecnologías requieren también unos nuevos riesgos de seguridad y que deben ser asumidos de esa forma. Un alto nivel de analfabetismo digital en la junta directiva, y es cuando a nivel de la junta directiva hay personas que no tienen este nivel de conocimientos, que precisamente algo lo que le apunta directamente el programa de ciberseguridad de Mikemia, para que esas personas que están del lado ejecutivo, directivo de la organización, puedan adquirir esos conocimientos y esas habilidades y capacidades de entender el tema y de saber cómo confeccionar cada una de estas medidas y estrategias a las necesidades del negocio. Incremento permanente de la superficie de los ataques, esto es algo que está evolucionando. El tema de la pandemia nos dejó muchas reflexiones acerca de cómo los atacantes de manera casi que inmediata empezaron a aprovechar las conexiones remotas en organizaciones que tuvieron que migrar a ese ambiente remoto pero que no estaban preparadas. Baja efectividad de los controles de seguridad de TI. Los controles de seguridad no pueden ser temas estáticos, los controles de seguridad tienen que ser revisados periódicamente, tienen que ser validados, tienen que ser puestos a prueba para saber que siguen siendo efectivos. Generalmente, lo que nos pasa mucho en las auditorías a nosotros es que uno va y hace una auditoría, encuentra una falencia o una falta de efectividad en un control. El comentario que hace el auditado es, pero eso en la auditoría pasada no dijeron nada, o en la auditoría pasada el auditor lo checó que estaba bien. Entonces, explicar un poco que el tema es que, claro, un control puede ser efectivo en este momento, pero en cuestión de minutos, horas, meses o años puede perder su efectividad porque hubo una evolución de una tecnología, porque ese control ya, digamos, no tiene el mismo nivel de efectividad porque se ampliaron las sucursales, porque migramos una plataforma. Es decir, existen diferentes motivos por los cuales la efectividad de un control puede llegar a desaparecer. Y por eso las auditorías son importantes en el tema de ir validando periódicamente esa efectividad e ir ajustando lo que se tenga que ajustar en ese sentido. Bajo nivel de monitoreo y control de amenazas emergentes. Esto es casi como ir en una moto y cerrar los ojos y rezar que nada me vaya a pasar. Hay que ser conscientes de las amenazas, de lo que está pasando en el entorno y pues bueno, ir afrontando cada una de esas amenazas emergentes. Sabemos que recorriendo ese camino de la organización vamos a encontrar en algún momento diferentes amenazas y en cuanto más controles de seguridad, otra vez con el ejemplo de la moto, entre más atentos vayamos al camino, más factores de protección como el casco y toda la indumentaria y el mantenimiento de la moto y la señalización y sus luces y todo esto, entre más tengamos ese tipo de cosas en mantenimiento y funcionando de manera efectiva, pues vamos a reducir más la probabilidad de ocurrencia e incluso el impacto que podría llegar a tener en caso de que finalmente nos estrellemos con una de esas amenazas emergentes. Y bajo nivel de entrenamiento y resistencia del firewall humano. Hay que ser conscientes y nunca olvidar
que todos los sistemas de información tienen una dependencia, unos más que otros, del factor humano. O sea, unos más que otros en diferente porcentaje. Hay sistemas autónomos, hay sistemas robotizados, sí, pero siempre, así sean un 1%, necesitan de la interacción humana. Y eso es algo que no debemos olvidar. Entonces, entre más dependencia tengan nuestros sistemas de información del factor humano, hay que fortalecer ese factor humano con temas de concientización, con temas de entrenamiento, con temas de conocimiento de las políticas y los procedimientos para que ese factor humano tenga ese mismo nivel de seguridad que tienen nuestras herramientas y nuestras soluciones. Esta es una matriz de reporte de riesgos estratégicos. Aquí hay una lectura desde el riesgo cibernético a largo plazo, a corto plazo, desde la estrategia hacia el riesgo. Entonces, miremos un poco. Aquí dice, fundamento de la estrategia corporativa, unas hojas de ruta, capacidades estratégicas, alineación cultural. Eso está asociado a lo que estamos hablando precisamente del tema de la estrategia y son temas que se toman obviamente a largo plazo. De hecho, cuando las organizaciones se basan en un framework como es el Cyber Security Framework de NIST, lo que dice el Cyber Security Framework de NIST es que deberíamos elaborar un perfil actual, es decir, cómo estamos hoy en día en temas de ciberseguridad y definir un perfil objetivo, dónde deberíamos estar en temas de ciberseguridad. Y eso es hacerlo a largo plazo, eso es empezar a definir cuáles son las acciones que vamos a implementar a largo plazo a través de herramientas que apoyen esa estrategia, que nos ayuden a enfrentar esa incertidumbre, es decir, que basados en el apetito de riesgo de la organización podamos hacer mapas de incertidumbre estratégicas, diseño y análisis de escenarios, simulaciones y juegos de guerra o casos de uso de algo que ya le pasó a otras entidades y podamos, digamos, de eso aprovecharlo dentro de nuestra estrategia. Si ustedes son, digamos, están permanentemente conectados con las noticias, ahorita se está hablando mucho del tema de Ucrania y básicamente se habla también de ciberataques. Y para los curiosos que buscan ese tipo de noticias, hemos visto cómo esos ciberataques han sido precisamente elaborados, es más, llegan a decir como tenemos listos ciberataques, es decir, ya anuncian el ciberataque y cuando hay ese poder anunciar un ciberataque es porque ya han detectado una vulnerabilidad y porque ya saben que esa vulnerabilidad ya fue aprovechada y así la remedien ya el atacante está adentro o simplemente saben que no es detectable esa vulnerabilidad y la pueden aprovechar. Entonces, en ese orden de ideas, por eso es que el camino de la estrategia de ciberseguridad es algo que se debe definir de esa forma a largo plazo y también teniendo en cuenta lo que les decía, el factor político, el factor financiero, el factor salud, ambiental, que pueda llegar a afectar a nuestro negocio. La ejecución de la estrategia corporativa, ciberseguro, reportes de cumplimiento, declaraciones de apetito a riesgos, lo que definíamos, digamos, a corto plazo. ¿Por qué se dice que a corto plazo? Porque generalmente las organizaciones hacen análisis de riesgos por lo menos una vez al año, después de cambios significativos, pero por lo menos una vez al año se hace un ejercicio de análisis de riesgo y eso lo que hace es que permanentemente está, digamos, declarando ese apetito de riesgo de la organización, por eso se ve como algo a corto plazo. Y en cuanto al mapa de aprobación de riesgos, los planes de acciones responsables, presupuestos de operación, monitorización y calibración de controles, pues son otros de los que se van ajustando en el día a día. Cuando una organización tiene un análisis de riesgo, hace un plan de mitigación de esos riesgos y dentro de ese plan que hay, pues los controles de seguridad que se empiezan a implementar para poder llevar a esos riesgos a un nivel aceptable y poder mitigarlos, ¿no? De esa forma. Muy bien. ¿Qué deberían hacer? ¿O qué se debería hacer? ¿O cuáles son esas reflexiones que sacamos nosotros del entrenamiento que editamos y sobre todo esta parte del módulo de análisis y amenazas? En el módulo lo que hacemos nosotros es entrar a cada una de esas definiciones, revisar marcos de referencia en los cuales podamos definir de una manera mucho más concreta ese tipo de definiciones para que queden claras, ¿no? Porque finalmente lo que queremos es que cuando ustedes se vean enfrentados a ese tipo de decisiones tengan claro qué es una amenaza, qué es el riesgo, qué es la probabilidad de ocurrencia, cómo se determina, qué es el impacto y cómo poder, digamos, construir escenarios a partir de los cuales se pueda determinar ese nivel de riesgo.
Entonces, las juntas deben comprender y abordar la ciberseguridad como un problema de gestión de riesgos en toda la empresa y no solo como un problema de TI. Cada vez pasa en menos organizaciones, pero sigue pasando. Nosotros en la auditoría seguimos encontrando que todo el tema que tiene que ver con seguridad y ciberseguridad, casi que eso está totalmente delegado a un área. No hablemos solo de TI, sino un área en particular, y es como si eso no afectara a las otras áreas de negocio y no se asume de esa forma, ¿no? Entonces, históricamente las corporaciones han categorizado la seguridad de la información como un problema técnico, un problema operacional, que debe ser manejado por un departamento y que, como dice la frase popular, ya alguien se encargará de eso. Y eso, pues obviamente ese tipo de conceptos ya están relevados y hay que afrontarlos como se debe hoy día, ¿no? En una encuesta de empresas latinoamericanas, el 42% dijo que sus gestiones de ciberseguridad estaban a cargo del departamento de TI. Esta situación se ve agravada en las estructuras corporativas que dejan que las funciones y las unidades de negocio dentro de la organización se sientan desconectadas de tener responsabilidad de la seguridad de sus propios datos. Entonces ahí es cuando decimos, claro, 42%, estamos hablando de que todavía hay un porcentaje importante que tiene esa percepción o que tiene esa forma de ver los riesgos de seguridad y ciberseguridad. En cambio, esta responsabilidad fundamental se le deja a TI, un departamento que en la mayoría de las organizaciones trabaja con la autoridad presupuestaria, es decir, tiene recursos ilimitados, se rige bajo unos lineamientos, unas estrategias de negocio, un presupuesto asignado y hasta ahí lo que pueda hacer con eso. Además de delegar la responsabilidad de TI, inhibe el análisis crítico y la comunicación sobre temas de seguridad y dificultad la implementación de las estrategias de seguridad efectivas y demás. Eso, digamos, es cuanto a una de las cosas que deberíamos tener en cuenta a nivel de juntas en ese sentido, ¿no? ¿Qué otras cosas deberíamos tener en cuenta? Los directores deben entender las implicaciones legales de los riesgos cibernéticos según se relacionan con las circunstancias específicas de su empresa. Las juntas deben estar al tanto de las cuestiones de responsabilidad actuales que enfrentan sus organizaciones, potencialmente, pues cuando hablamos de los dueños de negocio, cuando generalmente hablamos de los dueños de negocio, pues mire, hay que entender algo. Los dueños de negocio son los que saben del negocio. Y el negocio es próspero y el negocio avanza y el negocio crece precisamente por ese conocimiento y sabiduría que hay por parte de los dueños del negocio, de ese negocio, el que sea. No podemos pretender que ellos se vuelvan expertos de ciberseguridad, se vuelvan expertos en estas temáticas. Para eso se apoyan en las personas y en los profesionales de seguridad y de ciberseguridad que sí tienen ese nivel de conocimiento, que sí tienen esa visión. Pero mientras ellos no sean conscientes y no entiendan que eso tiene una implicación para el negocio, incluso que puede llegar a tener implicaciones legales, de cumplimiento normativo y demás, pues no van a ver la necesidad de asesorarse y de acompañarse de los profesionales de ciberseguridad para hacer una correcta toma de decisiones. Entonces, las juntas deben considerar, por ejemplo, como mantener los registros de discusiones sobre la ciberseguridad y los riesgos cibernéticos. Es un tema que hay que ponerlo en la mesa de la junta y hay que abordarlo periódicamente. Oiga, a nivel de ciberseguridad, ¿cómo estamos? ¿Estamos corriendo algún riesgo? ¿Ningún riesgo? ¿Tenemos ya una estrategia por si algo llega a suceder? Mantener informadas sobre los requisitos específicos de la industria, la región y el sector, a medida que, bueno, las leyes regulatorias locales, regionales, estos temas de ciberseguridad son también temas de país. Y los países basan sus estrategias de ciberseguridad precisamente en un conglomerado de lo que se hace a nivel corporativo, a nivel de las organizaciones, no solo públicas o del Estado, sino también organizaciones privadas. Entonces, ¿qué pasa? Que para eso están los CECIR, que son las entidades, digamos, que agrupan todas esas estrategias de ciberseguridad del Estado, de las entidades del Estado de los sectores privados, para que se haga una estrategia de ciberseguridad a nivel nacional. ¿Y cómo llevan los estados, los países, a las organizaciones a eso? Pues a través de esas normativas, leyes que ponen a cumplir a las entidades. Entonces ya se vuelve, digamos, temas de obligatoriedad. En algunos países exigen que
entidades financieras sí o sí se certifiquen en un estándar como es PCI DSS. Hay entidades del Estado que dicen no trabajamos con ninguna entidad que no tenga una estrategia de ciberseguridad, porque nosotros como Estado tenemos una estrategia y necesitamos que con quien trabajemos se integre esa estrategia de ciberseguridad. Entonces, es de esa forma en que se van, digamos, volviendo casi que temas de negocio los compromisos y las responsabilidades que hay a nivel de ciberseguridad. ¿A partir de qué? A partir de los servicios y las, los productos que genere nuestra organización. Analizar los riesgos en evolución en lo relacionado con la resiliencia empresarial y los planes de respuesta a incidentes. Estos temas de los planes de respuesta a incidentes, casi siempre que uno los pregunta a una organización, dicen, sí, sí, tenemos un plan de respuesta a incidentes. Pero ese plan de respuesta a incidentes primero está muy orientado a la respuesta a incidentes del servicio, es decir, disponibilidad del servicio, si se cae el servicio al cliente, ese tipo de cosas. Pero planes de respuesta a incidentes que nos puedan llegar a apoyar en el momento que haya un incidente de seguridad o un incidente relacionado con el tema de ciberseguridad, son muy pocos. ¿Por qué? Porque no están basados o no están pensados para eso. Nuestros planes de gestión de incidentes deberían tener pruebas periódicas donde simulemos situaciones de fraude, situaciones de fuga de información, situaciones de ataques cibernéticos, para ver si ese plan de respuesta a incidentes en un momento dado nos puede llegar a funcionar, nos puede dar al menos el insumo para saber cómo reaccionar, porque en la mayoría de ataques cibernéticos y de seguridad de la información, el no saber cómo responder y cómo tratar el incidente puede generar un impacto mayor. Entonces, por ejemplo, el WannaCry en su momento, cuando fue desarrollado en ese día en el cual muchas empresas de importante tamaño e influencia a nivel nacional sacaron las personas de los edificios, apagaron sus data centers, es decir, reaccionaron de manera no adecuada a un incidente que sí tenía su trascendencia, era importante porque secuestraba información de las organizaciones y pedía como rescate de bitcoins para poder proporcionar las llaves de cifrado, pero digamos que la reacción en cadena de ese tipo de situaciones generó impactos mayores. Entonces, es para eso que debe estar orientado el plan de respuesta a incidentes y tener en cuenta el tema de ciberseguridad. Determinar de antemano qué revelar después de un ataque cibernético. En esa parte de la estrategia de ciberseguridad, cuando uno dice, es que su organización debe compartir información con otras organizaciones precisamente para que construyamos esa estrategia de ciberseguridad común. Yo siempre hago la analogía como lo que pasa cuando nosotros vivimos en un apartamento, en una casa, y nosotros tomamos nuestras propias medidas de ciberseguridad, perdón, de seguridad. Entonces, tenemos una alarma, tenemos cámaras, tenemos controles de seguridad en la puerta, en las ventanas, es decir, unos más que otros. ¿Ya? Y todo depende del contexto, porque habrá personas que les parezca tener una cámara de seguridad en su casa como algo invasivo, de la privacidad y demás. Entonces, todo depende del contexto. Y podemos sentirnos muy seguros en nuestra casa, en nuestro apartamento, con esas medidas de seguridad. Pero ¿qué pasa? Que no nos podemos quedar todo el tiempo allí. Hay que salir a la calle, hay que salir a vivir el día a día, hacer lo que tenemos que hacer. Y esos controles de seguridad ya, digamos, no dependen de nosotros, no dependen 100% de nosotros. Podemos tomar algunas medidas de seguridad cuando salimos para mitigar ciertos riesgos, pero necesitamos de las otras medidas de seguridad del conjunto residencial, del barrio, de la ciudad, del país, para poder tener una garantía en ciertos niveles de seguridad. Entonces, así mismo pasa con la ciberseguridad y las organizaciones. Las organizaciones pueden tener unos controles de seguridad muy efectivos y más, pero en algún momento van a estar dependiendo de los controles en el ciberespacio y en esa parte que no maneja la organización ni administra la organización. Entonces, por eso es que cuando se les dice a las organizaciones que deben compartir información, dicen, no, pero si a mí me hacen no sé cuántos ataques diarios y recientemente uno de ellos fue exitoso y nos lograron afectar de cierta forma, yo por qué puedo ir a contar eso? Eso afecta a la imagen de la organización. No le estamos diciendo que usted tenga que compartir una información de cuál fue el impacto o la consecuencia de ese ataque, pero sí que al menos cuente que hubo un tráfico desde tal lugar o una fuente de amenaza. Es decir, esa información que le puede servir a otras organizaciones
para saber que ahí hay una fuente de amenaza. Asimismo, esas otras organizaciones comparten esa información y les sirve a usted para saber que hay determinadas fuentes de amenaza, hay determinados tipos de ataque, y usted pueda rápidamente ajustar sus controles para hacer frente a ese tipo de amenazas, ¿no? Las juntas deben tener acceso adecuado a la experiencia de ciberseguridad y se le debe proporcionar un tiempo regular y adecuado a las discusiones sobre la gestión de riesgos cibernéticos y sus agendas en la junta. Claro, esto no va a ocurrir de la noche a la mañana. Esto requiere un tiempo, esto requiere muy seguramente contratación de personal que esté con las capacidades necesarias para tomar decisiones en cuanto a temas de ciberseguridad. Una encuesta reciente dijo que solo el 14% de los directores cree que su junta tiene un nivel alto, con alto conocimiento en temas de ciberseguridad o en temas de riesgo de ciberseguridad. Y es por lo que explicábamos ahorita. Los dueños de negocio y las partes de la junta directiva están enfocadas en el negocio, pero sí requieren y sí definitivamente necesitan esos conocimientos, esas habilidades que los pueden sumar con entrenamientos como el programa de ciberseguridad para managers y demás, pero también pueden buscar personas que ya tengan esa experiencia, ese conocimiento para sumarlo a nivel de junta directiva y complementen, digamos, ese nivel de conocimiento que requiere la junta directiva, ¿no? Un estudio de la OEA reveló que la mayoría de las juntas corporativas en América Latina tienen una comprensión inicial o formativa de la ciberseguridad, lo que significa que tienen una comprensión mínima o nula de la ciberseguridad y los deberes fiduciarios relacionados o tienen cierta conciencia de los problemas cibernéticos, pero no de cómo los riesgos podrían afectar sus organizaciones. Es decir, saben que la ciberseguridad es necesaria, saben que hay ciberataques, saben que hay un ciberriesgo, pero no se ocupan hoy en día de aterrizarlo y de reflexionar un poco a nivel de la organización cómo puede eso llegar a afectarlos. Incluso entre las juntas corporativas en América Latina, que tienen un conocimiento más avanzado sobre ciberseguridad, la gestión de los programas cibernéticos han tendido a ser más orientados al perímetro y una reacción reactiva en lugar de una proactiva. Si uno dice, yo ya en mi organización tengo un sistema de gestión de seguridad de la información, ya tengo unos controles de seguridad a partir de los cuales puedo hacer frente a diferentes ataques, bien, está gestionando la seguridad de su información. Pero si usted no tiene una estrategia, no tiene, digamos, unas estrategias a nivel de la arquitectura, de sus aplicaciones, de lo que está ocurriendo en el ciberespacio, pues básicamente está dejando una parte la tiene muy segura, pero otra la está dejando a su suerte. Entonces, sí o sí la organización en algún momento tiene que preocuparse por eso, ¿no? Los directores de la junta deben establecer expectativas de la gerencia, de que la gerencia establecerá un marco de gestión de riesgo cibernético para toda la empresa con personal y presupuesto adecuados. Es algo que tiene que asumir la organización y tiene que hacer pues, lo que saben hacer las organizaciones de ver cómo buscar ese retorno de inversión de esas inversiones, ¿no? El Foro Económico Mundial, por sus siglas en inglés WEF, señala que la función del gobierno de las juntas es vital en la relación con ciberseguridad. Pues partamos de la base que la ciberseguridad es un tema de Estado. Para los países, pues sí o sí que más debe ser un tema a nivel de junta directiva, ¿no? Las discusiones de la junta directiva sobre el riesgo cibernético deben incluir la identificación de qué riesgos evitar y cuáles aceptar y cuáles mitigar, como hablábamos de las opciones. Evitar, aceptar, mitigar, transferir a través de un seguro o, bueno, un tercero, así como planes específicos asociados con cada abordaje. Sabemos hoy en día la organización o nuestras organizaciones tienen claro cómo tomar ese tipo de decisiones. Cuándo evitarlo, cuándo aceptarlo, cuándo mitigarlo, cuándo transferirlo, porque la mayoría de análisis se hacen basados en el costo, ¿no? Números, pero también ese tipo de decisiones deben tener en cuenta el contexto de la organización y sobre todo el contexto de lo que puede estar sucediendo en el país, en el entorno, en el sector a nivel de ciberseguridad. La ciberseguridad es un proceso continuo, no un estado final, y la seguridad no es igual que el cumplimiento. Recuerden que organizaciones que cumplen con un estándar y se certifican en el cumplimiento de un estándar, también en un momento pueden ser vulneradas. Y esto no es porque
como a veces escucho que dicen, no, es que los estándares no sirven porque igual eso no asegura que a usted no le va a pasar nada. No, claro. El tema es el siguiente. El tema es que, por ejemplo, si uno observa un estándar como el N95 para la construcción de tapabocas, pues claro, asegura que sea que con el material que debe ser, de la forma en que se debe ajustar, de la forma en que se debe usar. Pero la persona que lo usa, si se lo pone, no sé, debajo de la nariz o no lo porta o no lo usa, pues eso ahí, hasta ahí llega el estándar. Entonces lo mismo pasa con los temas de marcos de referencia y normativas a nivel de seguridad de la información. Ahí están los aspectos de seguridad y los controles que se deben implementar. Pero si no los implementamos bien, si no somos rigurosos con la implementación y efectividad de esos controles, pues hasta ahí llega el alcance de esa normativa, de ese estándar, ¿no? Eh, entonces, por eso decimos, la seguridad no es igual al cumplimiento. Recuerden, algo muy importante en temas de seguridad es el hábito, el business as usual, el que ese control ocurra en el día a día de la organización. Los equipos de administración deben determinar dónde creen en un espectro del riesgo, que pueden optimizarse las operaciones y los controles de la empresa. En otras palabras, cuál es el apetito de riesgo cibernético de la organización y que no sea cero, porque no es realista. Esa organización que dice, no, acá no nos va a pasar eso. Es para ese tipo de organizaciones, le tengo una frase muy famosa en ciberseguridad que es, hay dos tipos de entidades o hay dos tipos de empresas, las que ya fueron atacadas y las que aún no lo saben. Porque los ataques de ciberseguridad son hechos por atacantes de forma indiscriminada. Solo el 5% de los ataques son hechos directamente a una entidad, directamente a una empresa. De resto, los atacantes lo que hacen es hacer un escaneo de puertos, lanzar ataques indiscriminados, a ver qué cae. Y ahí podríamos estar nosotros o podría estar nuestra entidad, ¿no? Incluso acuérdense que los atacantes también buscan las pymes, las empresas pequeñas, para usarlas como bootnet, ¿no? Para construir ahí su red de ataque. El apetito de riesgo es la cantidad de riesgo que una organización está dispuesta a aceptar para lograr los objetivos estratégicos o aquel que la organización no está dispuesta a aceptar en lo absoluto. Cuando se define y se comunica adecuadamente, este impulsa el comportamiento a establecer los límites para administrar el negocio y capitalizar las oportunidades. Es una definición de lo que para los quienes ya manejan esa definición y para los que no, pues entender un poco más el tema del apetito de riesgo, a lo que nos referimos cuando hablamos de apetito de riesgo. Algunas conclusiones ya para cerrar la información que queríamos compartirles sobre este webinar y qué es lo que generalmente nosotros compartimos en este módulo de amenazas, riesgos y vulnerabilidades es ¿por qué estamos mal preparados para asumir eventos inesperados e inciertos? Pues 5 pensamientos que son típicos y que son de analizar y superar. El primero es la subestimación, que es eso no va a pasar. Alguna vez trabajé en una entidad educativa y alguien de la junta directiva decía, pero ¿qué nos van a qué nos van a borrar, qué nos van a robar de aquí las notas? Entonces eso hace ese pensamiento de subestimación. Evasión, si eso pasa, no me va a pasar a mí, no nos va a pasar a nosotros, lo que generalmente suele empezar las personas cuando uno les dice, usted no le tiene clave a su celular, pero yo soy transparente, a mí, ¿quién puede estar interesado en mi información? Claro, pues usted mismo, ¿no? Optimismo, si me pasa, no será tan malo que me pase. Y eso es ser un poco optimista de las consecuencias o el impacto que puede generar en la materialización de una amenaza o una ciberamenaza. Si me pasa y es malo, pues no hay nada que pueda hacer. Igual todos nos vamos a morir un día, dice por ahí un dicho. Esto no volverá a suceder. Si para cuando ya incluso ya sucedió, no, ya nos pasó, eso no nos vuelve a pasar. Ya nos atacaron, ya no nos van a volver a atacar. Y es un tema de negación, ¿no? Entonces, son 5 pensamientos para analizar y supervisar y superar también si vemos que es algo de lo que adolecemos, ¿no? La ciberdependencia, recuerden muy bien, si estamos en el ciberespacio, tenemos ciberdependencia. Entonces, en cuanto a las ciberdependencias, hay sistemas ciberfísicos. Ustedes saben que el ciberespacio se construye a través de todas las redes corporativas y organizativas que hay a nivel mundial. Eso no es que mandaron a construir una red
específica o privada para el ciberespacio, ¿no? El ciberespacio está alimentado de todas las redes, de todas las corporaciones a nivel mundial que se interconectan, así se arma, y por eso es un ambiente totalmente difícil de controlar, porque cada vez crece más y crece indiscriminadamente. Entonces, propietaria es propietaria y controla los componentes de la ciberindependencia o depende de una organización externa, es decir, sabe cuáles controla la organización y sabe quién controla lo que la organización no controla. Nivel de preparación, tiene suficientes procedimientos para protección y recuperación para mantener la dependencia. Tienen sus temas de contingencia, de redundancia y ese tipo de cosas por si llegan a suceder las cosas. Pérdida, pueden calificar las pérdidas, alcance y tiempo, es algo que también debería tener claro la organización. En caso de que no podamos mitigar ese tipo de cosas, pues cuál sería como esas pérdidas o ese impacto que va a tener. Amenaza es una interrupción, interceptación, modificación, fabricación de un flujo de datos de información, y las vulnerabilidades, pues se pueden identificar y evaluar posibles vulnerabilidades. Recuerden que la vulnerabilidad es esa condición predisponente que tenemos ante un riesgo, ¿no? Entonces, lo que hablábamos del ejemplo de la moto, si yo voy en la moto sin casco y sin luces y sin temas de señalización, pues tengo una condición predisponente, soy más vulnerable a los riesgos, ¿no? Asimismo pasa con esas organizaciones que no afrontan el tema del ciberriesgo. Perfecto. Bueno, creo que esto ya lo habíamos mencionado. Confianza digital, no sé, negocio, apetito a riesgo. Sí, ahí habíamos hablado algo de eso. ¿Qué hacemos? Pues no solo miremos lo que estamos haciendo mal, sino cómo podemos hacerlo bien. Prácticas de un buen gobierno, entonces educar al cuerpo ejecutivo, empezar por ahí. El programa de ciberseguridad es una de esas iniciativas de empezar a educar a ese cuerpo. Ciberseguridad para managers es una de esas iniciativas de empezar a educar ese cuerpo ejecutivo, pero como lo decía Néstor, pues todo el contenido que tiene el programa pues no es exclusivo, sino que está orientado precisamente a cubrir esa educación del cuerpo ejecutivo. Contarla con lenguaje común. La Junta debe estar contar con conocimientos especializados en ciberseguridad, entender de qué se trata, lo que les decía. Si es un tema de Estado a nivel de país, debe ser un tema a nivel de Junta Directiva. Distinguir entre seguridad y resiliencia, prácticas claves para la protección de activos de información, capacidad del negocio para superar los eventos y adversos. Un negocio que es consciente que las cosas le pueden pasar, pero que sabe qué hacer cuando le lleguen a pasar, pues es un negocio con esa capacidad de resiliencia, ¿no? Comprender el ciberriesgo cibernético, es establecer el apetito de riesgo corporativo, qué riesgos se van a tomar, qué otros no, cuáles transferir, cuáles mitigar, cuáles evitar. Y entender que es un blanco móvil, los avances en la tecnología, la fragilidad humana, todo este tema que está sucediendo con la polarización, el crimen organizado y demás, siempre nos vuelven un blanco móvil a las organizaciones, ¿no? ¿Cuáles serían los retos en ese sentido? En ese sentido, entonces, tenemos unos retos en cuanto a la cultura digital y concientización. Eso es algo que hay que trabajar muchísimo en las organizaciones, desde la junta directiva hacia abajo. Colaboración elástica, lo que decía, compartir información con otras organizaciones. Entornos de trabajo virtuales, recuerden que cada vez hay mayor conectividad, eso nos hace más dependientes del ciberespacio. Conectividad fluida, entonces asegurar que todos los sistemas que tenemos, ambientes nube y demás, están totalmente asegurados en caso de que haya fallas o amenazas o ciberamenazas que se materialicen. Hay el mecanismo para garantizar esa conectividad, que fluya, o sea, que no se interrumpa. Continuidad distribuida, gestionar la continuidad empresarial ante escenarios inesperados e inciertos, y seguridad adaptativa es que nuestra seguridad y nuestros controles de seguridad se puedan ir adaptando a esas nuevas amenazas, ¿no? Perdón que me estaba tomando ahí unos minuticos de más, según lo que hemos hablado, pero bueno, quería cerrar el tema. Oh, excelente, Luis Carlos, de verdad que gracias, de verdad que excelente. Nos quedan quizás unos 3 minutitos. Vamos a ver si hay alguna pregunta, alguna inquietud acerca de tu presentación. De verdad que pues ese es algo clave, ¿no? Dentro de lo que estamos viviendo en este momento. Vamos a ver si hay alguna.
si hay alguna. Fíjense, le voy a compartir por aquí el link de el programa. Bueno, gracias, Yumari, dice excelente información. E igual, pues le vamos a compartir quedará compartida el video en el canal de YouTube de Uniquemia. Y bueno, vamos a ver si hay, vamos a dar un minuto para alguna pregunta y si no, pues cualquier otra cosa, pues la pueden hacer llegar. Les voy a dejar mi correo. La Voy a dejarle mi correo. Cualquier pregunta me la pueden hacer llegar a mí. Yo se la hago llegar a Luis Carlos. Genia.com. Perfecto. Muy concreta, muy completa la presentación. Y de verdad, bueno, Luis Carlos, gracias. No, a ti, muchas gracias. Bueno, ya siendo, pues Y cumpliendo siempre normalmente, tratamos de ser, cumplir la hora. Y bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Esperamos verlo, pues esperamos ver a muchos de ustedes en el programa a partir de la semana de arriba. Y como les digo, pues se va a profundizar en muchas de estas normas, de muchos de estos, de lo que habló Luis Carlos hoy y por supuesto en otras cosas alineadas pues a todo el tema de ciberseguridad. Muchísimas gracias y bueno, nos gracias. estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego.